Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de nuestra área de geografía, historia y ciudadanía. En este momento vamos a hablar de una parte importante de la historia de Venezuela. Recordar que en la clase anterior, en la parte de historia de Venezuela, habíamos estudiado la guerra federal. Y en este momento vamos a empezar a hablar sobre el liberalismo amarillo, que recibirá este nombre porque la época en que gobernaron los liberales en Venezuela, y el amarillo porque era el color de la bandera de los mismos. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos importantes que debemos conocer del liberalismo amarillo? Primero, su duración, que fue aproximadamente 3 décadas, desde el año 1870 hasta 1899. Existieron aproximadamente 10 presidentes durante esta época. Su principal líder fue Antonio Guzmán Blanco, que era el hijo de Antonio Locadio Guzmán, que fue el fundador del partido liberal. Guzmán Blanco era conocido también como el ilustre americano. Desarrolló en el país durante el liberalismo amarillo. Se reconoce un desarrollo del país en el aspecto económico e institucional, pero también es conocido como una parte o una etapa de bastante corrupción en nuestro país por parte de algunos políticos. Como ya lo mencioné anteriormente, va desde el año 1870 hasta el año 1899. ¿Cuál fue el principal origen del liberalismo amarillo? Primero, el fin de la Gran Colombia y el surgimiento de un solo partido político que gobernaron Venezuela hasta la fecha que aparece Antonio Locadio Guzmán, que era el grupo de conservadores, donde todavía habían privilegios para algunos, donde si no estaba claro que todos fueran iguales, había muchas desigualdades sociales, había presencia de esclavitud, se habla de presencia de esclavitud todavía en el territorio, y por ende se funda el Partido Liberal por Antonio Locadio Guzmán, que es el papá de Guzmán Blanco. Eh, ¿Cómo inicia el liberalismo amarillo? ¿Cómo Antonio Guzmán Blanco inicia el dominio del territorio? Sí, primero se da con una insurrección en contra de los azules. Los azules eran los conservadores, era lo que pretendía Antonio Guzmán Blanco. Al enterarse los conservadores de que se estaba formando, que estaba armando una insurrección contra ellos, toman a los que están a favor de Guzmán Blanco y hacen que Guzmán Blanco se vaya al exilio, especialmente en Curazao, donde este seguirá planificando la toma del territorio venezolano. A partir del 14 de febrero del año 1870 entra por el estado Falcón. En su recorrido, Guzmán Blanco logra tener dominio de San Felipe, de Barquisimeto y de los Teques, igualmente de Valencia, aunque en Valencia fue una guerra dura para poder dominarlos, pero igualmente triunfa. Durante toda la Revolución de Abril, eh, Antonio Guzmán Blanco estuvo acompañado por generales de la talla de Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara, que finalmente también serán presidentes de Venezuela. Dentro de su recorrido, al final llega el 27 de abril, donde Guzmán Blanco toma la capital al derrotar a las fuerzas gubernamentales y logra el poder. ¿Cuáles fueron las características fundamentales de este liberalismo amarillo durante la época de estos 10 presidentes? Primero, hubo un desarrollo en las áreas militar, institucional y económica. Se habla de un auge económico dentro del territorio. Áreas militares, ¿por qué? Porque la mayoría de gobernantes fueron militares, todos en su mayoría de la línea de Guzmán Blanco. Hubo una alternancia en el poder por parte de los gumancistas, es decir, todos los que gobernaron durante esta época tenían que ver con Antonio Guzmán Blanco, aparte de que Guzmán Blanco gobernó durante 3 periodos. Se dice que fue un periodo de pacificación durante esta época, ya que se venía la guerra federal, guerra Penilla, guerra Jiva. Entonces, dentro de todo, estos 30 años fueron, entre comillas, pacíficos, ¿no? Se habla de una modernización importante de Venezuela. Guzmán Blanco pretendía europeizar de algún modo Venezuela, por ello
hace bastantes iniciativas, realiza bastantes iniciativas, como veremos más adelante. Casi todos los presidentes tenían rango de general, es decir, eran militares, es decir, el rango militar tomó bastante importancia y se habla de una estabilidad, especialmente durante las presidencias de Guzmán Blanco, que fueron en 3 ocasiones. ¿Cuáles fueron las causas del liberalismo amarillo? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué inicia? Primero, porque es una etapa en Venezuela se vive una etapa de inestabilidad en el país. ¿Sí? Existen enfrentamientos entre comerciantes y conservadores dentro del país. Segundo, existe un surgimiento de los liberales a mano de Antonio Locadio Guzmán, que pretende la activación del comercio con libertad. Los comerciantes no tenían libertad, tenían grandísimos impuestos que pagarle a los conservadores, no los dejaban trabajar. Surgen los liberales y con ello se activa el comercio con libertad. Y se habla que en aquella época, estamos hablando del año 1870, todavía existían personas en situación de esclavitud. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias que trajeron estos 30 años de gobierno en la historia de Venezuela? Primero hablamos de una educación obligatoria y gratuita. Se establece durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco que la educación debe ser gratuita y obligatoria para todos, cosas que anteriormente no existían. Y durante este gobierno también se facilitó el acceso a la educación para todos. Otra consecuencia fue la unificación de la moneda. Dentro del territorio existían diversas monedas y se estableció o se quería simplificar los procesos comerciales y generar una estabilidad económica. Por ello, en el año 1876 surge el venezolano, que sería la primera moneda venezolana, y 3 años después lo llamarán Bolívar. Otra de las consecuencias que trajo el liberalismo amarillo es la disminución del poder de los caudillos en las regiones. Los caudillos, digamos, hoy en día serían como los gobernadores. Después de la guerra federal, existían caudillos en diversas regiones a consecuencia de esta guerra. Lo que hizo el liberalismo amarillo es centralizar todo el mando en el presidente y restar poder a los caudillos y tener mayor control del escenario político. Finalmente, también en el área tecnológica, por decirlo de algún modo, se creó y se impulsó la creación de vías de ferrocarriles. Esto para empujar el comercio y posicionar a Venezuela como una nación próspera. Ahora bien, vamos a hablar de manera resumida de cada uno de estos presidentes, aunque ya ustedes en la actividad tendrán oportunidad de extender un poco más la información. Como sabemos, Antonio Guzmán Blanco gobernó durante 3 periodos, del año 1870 al año 1877, que será el sexenio, del año 1879 al año 1884, que será el quinquenio, y luego la etapa de la proclamación, que sería el año 1886 al año 1887. Como bien sabemos, Antonio Guzmán fue un caudillo, fue un letrado del liberalismo, uno de los gobernantes más influyentes del siglo XIX. En el año 59 se coloca al servicio de Juan Crisóstomo Falcón, a quien acompaña durante la guerra federal. Igualmente, su gestión se divide en 3 periodos: el sexenio, el quinquenio y la aclamación, como ya les dije anteriormente, y en sus dos gestiones se encabezan Francisco Linares Alcántara y Joaquín Crespo como sus principales acompañantes. En su largo mandato realiza una importante obra de urbanización y modernización en Venezuela. Como ya se lo dije anteriormente, logra acuerdos exitosos con los caudillos federales y realiza importantes acciones para el afianzamiento del Estado laico. La corrupción, la adulación y la discriminación de los opositores también fueron rasgos distintivos de su régimen. Antonio Guzmán Blanco, en agosto del año 99, sus restos mortales fueron depositados en el Panteón Nacional. Ahora vamos a hablar de Francisco Linares Alcántara. Él nace en Turmero, Aragua, el 13 de abril del año 1825. Muere en La Guaira, Estado Vargas, el 30 de noviembre del 78. Él gobernó, como usted ve en su diapositiva, del año 1877 al año 1878. Fue un militar
y político. Inicia su carrera militar combatiendo el alzamiento de Ezequiel Zamora y Francisco Rangel en el año 1846. Fue diputado al Congreso Nacional por el Estado de Aragua en el año 73. El presidente Antonio Guzmán Blanco lo nombra primer designado de lo nombra primer designado de la República y como tal se encarga del Poder Ejecutivo en el año 1873 y 74. Es electo presidente por el Congreso el 27 de febrero del año 1877. Se destaca en su gobierno los traslados al Panteón Nacional de José María Vargas, la firma de decretos que permitían volver a la patria a todos los venezolanos que estuvieron fuera por causas políticas y la suspensión del proceso político y la reapertura del Colegio de Ingenieros de Venezuela. También tenemos a José Gregorio Varela. Fue un gobierno corto, fue un gobierno de transición entre Linares Alcántara y Joaquín Crespo. José Gregorio Varela gobernó del 78 al 79. Luego viene la primera presidencia de Joaquín Crespo. ¿Quién fue Joaquín Crespo? Este nació en San Francisco de Cara, en el estado de Aragua, como Linares Alcántara, el 22 de agosto del año 1841 y murió en La Mata, estado Cojedes, el 26 de abril de 1898. Fue un prototipo del gran caudillo del siglo XIX. Se le llamó el Taita de la Guerra. Procedente de hogar humilde, 2 veces accede a la presidencia de la República. Se hace famoso en la Guerra Federal bajo las órdenes de un violento guerrillero apodado El Agachado. En el año 64 es electo diputado al Congreso pese a su rudimentaria educación. En el 79 dirige la Revolución Reivindicadora, cuyo objeto es el retorno de Guzmán al poder. Y en el 84 es electo presidente. Durante su gestión permite la influencia de un brujo llamado Telmo Romero y la exagerada intervención de su esposa Jacinta Parejo de Crespo en los asuntos del gobierno. Joaquín Crespo gobernó durante 2 periodos Venezuela, de 1884 a 1886 y de 1892 a 1898. Después nos conseguimos con el gobierno de Juan Pablo Rojas Paul. Ciertamente dentro de estos gobiernos están alternos el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Es decir, después de Joaquín Crespo vendría el gobierno de Antonio Guzmán Blanco y luego sí continuamos con el gobierno de Juan Pablo Rojas Paul, que gobierna Venezuela dentro de 1888 a 1889. Él nace en Caracas el 26 de noviembre de 1826 y muere en Caracas el 22 de julio de 1905. Fue un abogado y político. Estudió en la Universidad Central de Venezuela, fue ministro del Interior y Justicia en el 1855 y 1869 y gobernador de la provincia de Caracas de 1856 a 1857. Fue ministro de Relaciones Exteriores y auditor de la guerra del gobierno de los Azules. Durante el sexenio de Guzmancista, ejerció importantes cargos públicos como el de ministro de Relaciones Interiores en el 76. Es elegido por el Congreso en ocasión de la Convención de Valencia como presidente de la República para el periodo 88-89. Ahora bien, vamos con la presidencia de Raimundo Andueza Palacios, quien gobernó Venezuela del 1890 a 1892. También fue abogado, fue militar y fue político, secretario y edecán del presidente Juan Crisóstomo Falcón. Participa en la Revolución Azul del 68 bajo las órdenes del general Manuel Ezequiel Bruzual. Durante el gobierno de Linares Alcántara fue presidente del Congreso, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Hacienda, llegando a encargarse del Poder Ejecutivo en ausencia de este, en agosto del 77. Y finalmente encontramos a Ignacio Andrade. Ignacio Andrade gobernará Venezuela del año 1898 al año 1899. Nació en el estado Mérida el 31 de julio del 39, de 1839 y muere en el estado Vargas, en Macuto, el 17 de febrero de 1925. Fue un militar y político, fue presidente del estado Falcón de 1883 a 1885, fue senador por este mismo estado, que entonces comprendía los territorios actuales de Falcón y de Zulia. Candidato oficial del gobierno de Joaquín Crespo para las elecciones de septiembre del 97, derrota al candidato opositor, el general José Manuel Hernández, en lo que se consideró un fraude electoral.
De un periodo previsto para 4 años, solo gobierna 1 año y 7 meses, ya que es derrocado por la revolución restauradora de Cipriano Castro, que será nuestra próxima clase de historia. Ahora bien, después de este resumen acerca de los diversos gobiernos de Venezuela durante el liberalismo amarillo, lo primero que vamos a hacer es pasar en el cuadro el resumen de la clase y como una segunda actividad vamos a hacer la ficha de los presidentes que ya hemos venido haciendo durante las clases anteriores, ¿sí? Con la misma secuencia, la fotografía del presidente, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte y los principales rasgos de su biografía y de la presidencia. Es importante también colocar los rasgos biográficos y los rasgos de la presidencia, uno por hoja. Espero que puedan aprovechar esta actividad para conocer un poco más de la historia de Venezuela.